¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues aquí miren, ya de regreso y pues retomando en este caso las clases de física, ya hoy 3 de noviembre, ya en noviembre, chicos, ya casi finalizando este año y pues aún con esta situación del famoso COVID. Entonces, pues bueno, vamos aprovechando todavía nuestras clases virtuales. Vamos a continuar entonces ya en la temática de nuestra materia física. En este caso vamos a entrar como referencia partiendo de la página 82, se los comparto en pantalla. Aquí lo tenemos, chicos, miren, página 82, donde nos habla sobre fuerzas entre objetos distantes. ¿Sí? Si recuerdan aquí los tipos de fuerzas, aquí traeríamos a hablar de las fuerzas a distancia o las fuerzas de campo, aquellas que no ocupan de un contacto para que pueda existir una ejecución, o sea, una fuerza aplicada, ¿sí? Y por tal un movimiento. En este caso no hay un contacto físico como tal, pero sí existe un efecto de un objeto a otro para que éste se mueva. En esta página, nuestro libro, para empezar a hablar sobre este tema de las fuerzas a distancia, toma de base como primer tema prácticamente la fuerza magnética, ¿sí? El magnetismo. Aquí en la página 82 básicamente es una actividad que igual lo vamos a aplicar. Aunque bueno, lo más adecuado era que lo pudiéramos hacer incluso en las clases presenciales, de manera presencial, de manera física, lo lleváramos a cabo. Pero bueno, ahorita básicamente vamos a omitir esta pequeña actividad, vamos a meternos de lleno al tema. Más adelante igual vamos a retomar algunas actividades sobre esta parte pues, del magnetismo, ¿sí? La actividad experimental que sí les voy a pedir, de una vez ahorita iniciando la clase se las voy detallando, es la que está en la página 83. ¿Sí? En esta actividad experimental comentan que deben ustedes realizarlo de manera individual, en donde van a necesitar un imán delgado, como los clásicos que se usan para adornar los refrigeradores. Lo que van a hacer con ese imán es que lo van a partir, lo van a quebrar a la mitad y van a probar a ver si los pueden volver a juntar. ¿Sí? Después de que lo partan, ya tengan ustedes las dos mitades del imán, lo tratan de juntar a ver qué pasa. ¿Sí? Ya con esto, cuando ya estén haciendo esta actividad experimental, van a contestar esas preguntas en el hecho de qué es lo que perciben ustedes al hacer esto. Se pueden volver a juntar las partes, ¿sí? Pueden volver a tener el imán como lo tenían en un inicio antes de cortarlo, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué es lo que han contestado? ¿Sí? Y junto con ello, pues van a investigar lo que son los monopolos magnéticos, ¿sí? Y junto con ello van a dibujar los dos tipos de campos magnéticos que han observado hasta el momento en su actividad experimental. Esta actividad, de una vez se los adelanto, la van a tener que completar. Y bueno, como les decía, entramos de lleno con el tema de las fuerzas magnéticas, ¿sí? Y para avanzar en esta parte les voy a compartir una presentación, algo breve, pero muy nutrida en información para entender más este tema del magnetismo. Okay. Aquí la tenemos. Es, pues, como les comento, el tema magnetismo. El magnetismo. Básicamente este concepto, ¿a qué es? ¿A qué se refiere? Nos dicen que el magnetismo, chicos, es un fenómeno en el que los materiales ejercen fuerzas de atracción hacia otros materiales. ¿Sí? Hay materiales con propiedades magnéticas, por ejemplo, el níquel, el hierro y las aleaciones que se hagan entre ellos. También incluso el cobalto. El cobalto llega a ser también otro material con propiedades magnéticas. Este fenómeno del magnetismo se dice que fue conocido en una ciudad de Asia Menor, ¿sí? en aquellas partes que se llamaba Magnesia, esa ciudad se llamaba Magnesia, y que fue donde se encontraron estas primeras piedras que atraían trozos de hierro, ¿sí? De ahí el nombre del magnetismo, o el nombre de la piedra, que es la magnetita. Aquí tenemos un ejemplo.
Y bueno, ahí ya empezamos a hablar incluso de polos. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con este tema de los polos. Algunas otras definiciones, no solo del magnetismo, sino también de campo magnético y de las líneas de fuerza, nos dice que en el caso del magnetismo, pues es la capacidad que tienen ciertas sustancias, ciertos materiales para atraer al hierro y algunos de sus derivados o sus aleaciones. Aleaciones es como esa combinación que tiene hierro con otros materiales, por ejemplo, para hacer acero. Sí, un ejemplo, hierro con carbón, usualmente, es la base del acero. Esa es la diferencia, chicos, entre acero y el hierro. ¿Sí? El hierro es el elemento como tal, fundamental, y el acero ya es una aleación, una fusión, digamos, ¿sí? Una combinación de esos elementos de hierro más carbón, incluso se le agrega usualmente también níquel, cromo, cosas de ese tipo. Esa es la diferencia básica incluso entre hierro y acero. El campo magnético, ¿qué es el campo magnético o a qué se refiere? ¿Sí? Es la zona espacial alrededor del imán que se encuentra afectada por el mismo imán y por las propiedades del imán. Aquí tenemos, por ejemplo, miren esta imagen, el campo magnético. Y básicamente aquí recae, chicos, cuando decimos que estos tipos de fuerzas se les llaman fuerzas a distancia o fuerzas de campo, ¿sí? Porque hay un campo en el que físicamente no vemos algún efecto, pero ahí está trabajándose, miren, en este campo, en ese espacio alrededor del imán. Es donde tenemos este efecto y este resultado de aplicación de fuerza. En este caso de atracción. O en dado caso, ahorita vamos a ver también donde se llegan a repeler. Y finalmente, la definición de líneas de fuerza. ¿Qué son las líneas de fuerza? Las líneas de fuerza son cerradas, van de norte a sur, ¿sí? En cada punto se puede asociar un vector que es la inducción magnética. ¿A qué se refiere, chicos? Básicamente con esta imagen. Tenemos un objeto magnético, digamos un imán, tenemos una parte norte, déjenme lo voy a ir dibujando para que sea más rápido y más fácil ubicarlo. Tenemos una parte norte, tenemos una parte sur, y las líneas de fuerza nos dicen que van de norte, si se fijan, al sur. Siempre, en este caso en el imán, van de norte a sur. ¿Sí? Aquí está. Son características de las líneas de fuerza y son cerradas por esto mismo. Porque van de norte a sur. Incluso en un mismo elemento, en un solo imán. Ok, el imán. El imán es uno de los objetos más conocidos que hace referencia a este tipo de fuerza, al magnetismo. ¿Sí? El imán tiene dos polos, lo que es el polo norte y el polo sur. ¿Sí? Y pues básicamente también nos sirve como orientador geográfico. ¿Sí? Aquí, de este tipo de fuerza, parte el uso de la brújula. ¿Sí? Acuérdense que la brújula básicamente trabaja se dice con el magnetismo o el electromagnetismo de nuestro planeta. ¿Sí? Por eso se dice que sirve de orientador geográfico. Usualmente siempre nos apunta hacia el norte. ¿Sí? Y bueno, aquí hablamos ya de las características del imán. Tiene dos polos, norte y sur. Acuérdense que las famosas líneas de fuerza, ¿sí? O van del norte a sur. Así es como que, así es como irían esas líneas de atracción. ¿Sí? No las vemos, claro, pero así es como se supone que se trabajan en el campo magnético. El imán es un material que crea un campo magnético exterior y puede atraer metales como el hierro, el cobalto o el níquel. ¿Sí? Los imanes pueden ser naturales, como la magnetita, o artificiales, como los electroimanes. Aquí tenemos magnetita, un ejemplo, y aquí tenemos electroimanes. ¿Sí? Imanes, digamos, artificiales, cargados mediante electricidad, ¿sí? Para que tengan un efecto de magnetismo. Y dentro ya de lo que son la fuerza magnética tenemos fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. ¿Cuándo suceden las fuerzas de atracción? Cuando los dos polos opuestos se unen, ¿sí? El sur con el norte. ¿Cuándo hay fuerzas de repulsión? Cuando tratamos de juntar polos iguales, sur con sur o norte con norte. Por ejemplo, miren chicos, aquí encontré estos imanes que tengo aquí en casa, de un tamaño considerable y muy pequeño, ¿sí? Tienen ambos lados, norte y sur. Un ejemplo, si este imán, así como lo tengo el pequeño, lo trato de unir aquí,
aunque no lo quieran, lógico, ustedes no lo pueden. Ok, chicos, parece que tuve problemas de red, pero bueno, aquí estamos de regreso, retomamos la clase. Miren, aquí les vuelvo a compartir la presentación, en donde hablábamos de que pues, los imanes tienen dos cuerpos, dos polos, perdón, polo norte y polo sur, y hablábamos de cómo pueden ser las fuerzas en el caso del magnetismo. Se puede actuar como una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. Les hablaba de que tengo estos dos imanes, uno muy grande y este muy pequeño, y qué pasa, por ejemplo, si tomo esta cara de este pequeño imán y lo trato de unir con el otro, no lo perciben físicamente, pero yo, miren, me jala incluso la mano por la fuerza de atracción. En este caso tenemos un polo norte y un polo sur, por así decirlo. ¿Sí? Eso igual nosotros lo marcamos en los imanes y lo sabemos por qué, porque se atraen. Eso es una manera muy fuerte, miren. Te voy a soltar, vean cómo se pegó, vean la fuerza que tiene. Pero ¿qué pasa si este pequeño imán, que tiene su cara, digamos que esta es la cara norte del imán grande y esta es la cara sur? Ahora si lo volteo y ahora trato de juntarlos, ¿qué va a pasar? No me deja, miren. Más que quiero juntarlo, no me deja. Me mueve la mano. Por esa fuerza de repulsión que existe. Porque estoy tratando de unir dos polos iguales, ¿sí? Norte con norte. Y no me deja, miren. Más que quiero juntarlo, no deja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, les repito, tenemos dos lados iguales, no son opuestos, ¿sí? Más que quiero juntarlo. Y trata de voltearme el imán pequeño. ¿Qué pasa si lo volteo? Ahí se pega. Si lo giro de nuevo al otro lado, no, más que quiero, no pega, me lo avienta. ¿Sí? Entonces, así es como actúa el magnetismo. Fuerza de atracción, polos diferentes, fuerza de repulsión, cuando tenemos polos iguales. ¿Ok? Entonces, miren aquí lo que hablábamos. Cuando se enfrentan dos imanes, solo se atraerán si los polos son opuestos. No se puede obtener un polo magnético aislado. ¿A qué se refiere? Incluso si ustedes dan lectura en la página 83, miren, rápidamente voy a hacer una pausa en la presentación, me voy rápido al libro y miren lo que dice incluso su página. En la página 83, fíjense lo que dicen. Incluso es referente a la actividad experimental que les pedí que vayan completando. ¿Sí? Nos dicen que los imanes están formados por dos partes. Cuando dichas partes de dos o más imanes interaccionan, pueden atraerse o repelerse, lo que ya vimos. ¿Sí? Para poder diferenciar estas partes, decimos que los imanes están formados por los dos polos, norte y sur. Perdón. Cuando los imanes ya vimos, los tratamos de juntar con polos opuestos, ¿sí? Sí se unen. Y cuando lo volteamos, tenemos polos iguales, por más que le presiono, no quieren juntarse, ¿sí? En este caso, chicos, recuerdan que la actividad experimental les dice que tomen un imán, por ejemplo, de esos que pegan en el refrigerador y lo partan, ¿sí? Y lo partan a la mitad. Ok. Voy a darle la siguiente página, donde se sigue hablando del tema del magnetismo y nos dice, miren, cuando ustedes parten el imán, cada fragmento, después de que partieron el imán, ya les voy a dar una pequeña referencia a su actividad experimental, ¿sí? Cada fragmento que queda del imán después de que lo cortan, se comporta como un imán nuevo, ¿sí? Como un imán completo. ¿Por qué? Digamos que aquí yo tengo en el imán, por ejemplo, lado norte y lado sur, ¿sí? Por ejemplo, por lado norte o lado sur. Si yo lo quebrara a la mitad, aparentemente me quedaría con un solo polo, con un polo norte y con un polo sur, pero no. Cuando sucede esto, cuando quebramos un imán, automáticamente se generan otra vez polo norte y polo sur. ¿Sí? En los fragmentos como quedan, se generan polo norte y polo sur, tanto en uno como en otro. Los monopolos magnéticos no existen como tal, no se dan, porque al cortar, recuerden, otra vez les repito, al cortar un imán, cada fragmento se vuelve como un imán nuevo completo. Va a tener su polo norte y va a tener su polo sur. ¿Sí? A eso se refería nuestra presentación.
En esta parte que nos dice, no se puede obtener un polo magnético aislado, ¿sí? Por más que cortemos o trocemos un imán, cada fragmento será un imán nuevo, completo, con un lado norte y con un lado sur, ¿sí? Un imán puede perder sus propiedades magnéticas si los golpeamos con un martillo o lo calentamos. Solo así puede perder sus propiedades magnéticas. Solo el acero puede conservar sus propiedades permanentemente al ser magnetizado. El hierro no. Acuérdense la diferencia entre el hierro y el acero. Sí, ya lo platicamos. Miren, chicos, aquí tenemos un ejemplo en esta imagen. Voy a poner un poco más arriba. Un ejemplo, si tenemos un imán con, voy a rayar un poquito para ubicarlo más rápido. Digamos que ese sea el polo norte y este sea el polo sur. Cortamos al imán a la mitad, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Al cortarlo a la mitad, bueno, aquí, hacia este lado. Al cortarlo a la mitad tenemos dos fragmentos, pero esos dos fragmentos, cada fragmento, este es uno, este es otro. Digamos que este es el fragmento A y digamos que este es el fragmento B. Cuando ya tenemos los separados los fragmentos A y fragmentos B, el fragmento A se vuelve un imán completo y el fragmento B también. ¿Por qué? Porque se genera de nuevo su polo norte y su polo sur, al igual que el B, ¿sí? Y si esos mismos los volvemos a cortar igual, sigue lo mismo. Cada fragmento que se genera de un imán es un imán completo, con su polo norte y su polo sur. El vector campo magnético. Básicamente, chicos, nos habla de que el campo magnético es el espacio que rodea a un elemento. Por ejemplo, un imán. Sí, acuérdense, un imán aquí lo vemos, pero su campo magnético no lo vemos. ¿Sí? Es donde se mueven, digamos, esas líneas cerradas, esas líneas de fuerza que van del polo norte al polo sur. ¿Sí? No las vemos. Es donde se ve su campo magnético. La fuerza magnética, digamos que F, esta, vamos a borrar el resto. Hicimos en la diapositiva anterior. Esta parte, ¿sí? La fuerza magnética F posee magnitud, ¿sí? Es una magnitud. Tiene dirección, ¿sí? Y tiene un sentido, dado por la regla de la mano derecha en este caso, ¿sí? Por eso hablamos de que es un vector, ¿sí? En el caso de esta magnitud, el magnetismo que estamos hablando como tal. Las líneas de inducción o las líneas de fuerza, miren. Estas líneas permiten ver el campo magnético que se debe trazar para que el vector B. Ok, chicos, de regreso. Otra vez un problema técnico aquí con la red. Desgraciadamente hay muchos problemas con la red, pero bueno. Continuamos aquí con... Ok, chicos. Bueno, creo que no estaba grabando. Ya regresamos. Tenía un problema técnico aquí con la red. Ya comenzó de nuevo a grabar. Les comparto de nuevo la presentación donde íbamos. Y estamos en las líneas de inducción o las líneas de fuerza, ¿sí? En el tema del magnetismo. Estas líneas permiten ver el campo magnético que se debe trazar para que el vector B sea tangente a ellas. Bueno, es un tema que ahorita no me voy a meter mucho porque lo puedo confundir, lo vamos a ver ya más adelante. Pero básicamente, les recuerdo, habla de las líneas imaginarias, que no se ven aquí, pero que son parte del campo magnético, en este caso de un imán, ¿sí? Son siempre cerradas, acuérdense, ¿sí? Van de norte a sur. Aquí nos habla de que cuando el vector B, en este caso, tiene magnitud, dirección y sentido, hay un campo magnético uniforme. Básicamente, recuerden, hablamos de que es una magnitud vectorial. Bueno, la inducción magnética se refiere y prácticamente se origina cuando un conductor de cobre, tal cual como lo dice, cuando un conductor de cobre se mueve de un lado a otro contra las líneas de fuerzas magnéticas de imanes que provocará una carga eléctrica. Ahorita les voy a decir a qué se refiere básicamente esto. Y además esta carga que se genera, esta carga eléctrica puede ser medida con un galvómetro. Es un aparato que nos ayuda a medir esa carga eléctrica. ¿A qué se refiere, chicos? Esto parte de la inducción magnética. Fíjense, dice, se origina cuando un conductor
de cobre, digamos aquí tenemos en la mano del dibujo, este conductor de cobre, que es esta parte, ¿sí? Se mueve de un lado a otro contra las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza entre, digamos, entre las fuerzas magnéticas, las que no vemos en el campo magnético, un ejemplo, entre imán y imán, ¿sí? Que tiene una atracción. Cuando este conductor de cobre se mueve de un lado a otro contra las líneas de fuerza que tenemos aquí entre estos imanes, se provocará una carga eléctrica, ¿sí? Y al hacer esto podemos generar, prácticamente estamos hablando de generar electricidad, ¿sí? Y lo medimos con este aparato del galvómetro. Con esta misma parte de la inducción magnética, ¿sí? Hablamos de que en otro caso, al mover el conductor, ¿sí? De cobre, de la misma manera, pero aplicando voltaje en sus extremos, el campo magnético provocará que las líneas de fuerza lo rechacen y el alambre se comportará como un imán, ¿sí? En el otro caso, teníamos conectados este conductor, el cobre, a una, digamos, a un medidor eléctrico, ¿sí? Que nada más nos marcaba la carga eléctrica que se generaba al pasar el conductor de cobre entre las líneas de fuerza de los imanes, de un imán y otro, ¿sí? Entre pasarlo ahí nos genera una carga eléctrica y el aparato nos medía la carga eléctrica. En este caso que nos dice aquí, en este caso, nos habla de que al mover el conductor de la misma manera, pero aplicando, si al conductor le aplicamos un voltaje, si al mismo conductor le aplicamos una carga eléctrica, ¿sí? Al cobre, al alambre de cobre, digamos, el campo magnético en esta parte provocará que las líneas de fuerza lo rechacen, ¿sí? Y el alambre se comportará como un imán. Acuérdense, en la otra diapositiva, aquí solamente pasábamos el alambre de cobre, digamos, entre los campos de fuerza de los imanes. Si al hacer esto se generaba una carga eléctrica y aquí lo medíamos. En este caso, a este alambre de cobre lo cargamos eléctricamente y al aplicarle una carga eléctrica y pasarlo por estos campos magnéticos, el campo magnético va a hacer que las líneas de fuerza de ese campo magnético rechacen al alambre, ¿sí? Y entonces en el alambre se comporta como un imán. En esta propiedad se basa el principio de funcionamiento de los motores eléctricos, ¿sí? Actualmente, chicos, se fabrican imanes permanentes para altavoces de equipos de audio, dínamos para el alumbrado de las bicicletas, pequeños motores de juguetes y, por supuesto, la brújula, ¿sí? ¿Se acuerdan en algunos de las asesorías presenciales que tuvimos cuando les platicaba, ahorita en la actualidad, un ejemplo, el tren, creo que le dicen tren bala en Japón, cómo es que actuaba y a qué debía su gran velocidad, ¿sí? A que digamos que está el riel y el tren tiene un anclaje especial en el riel. Al riel le aplican energía eléctrica. Cuando le aplican energía eléctrica, actúa como este alambre, ¿sí? Como este alambre de cobre, ¿sí? Actúa como un imán y entonces, como también el tren está cargado, es como un imán, ¿sí? Al activar el riel, el tren se levanta y al aplicar mayor electricidad al riel, lo que hace el tren es aventarlo por la fuerza porque se repelen, ¿sí? Esa fuerza que existe en la cual se repelen hace que el tren se esté moviendo, ¿sí? Digamos que lo que el tren busca es separarse del riel y al aplicarse esa fuerza, pues el tren sí está avanzando por esa fuerza magnética. Y entre más carguemos eléctricamente al riel, más fuerte va a mover el tren. Por eso es que existe esas altas velocidades en el caso de ese medio de transporte en Japón. Así es como básicamente trabaja. No les puedo explicar a detalle, no conozco al 100% el funcionamiento, pero esa es la básica, esa es la parte básica, ¿sí? Es con magnetismo y electromagnetismo, cómo actúa, básicamente. Se cargan eléctricamente, se genera una fuerza en la cual se repelen y eso es lo que impulsa al tren a moverse, ¿sí? Cuando se desactiva, el tren descansa y se queda, ¿sí? Digamos que es un imán artificial en ese caso. Ok, chicos, pues bueno, hasta aquí les voy a dejar la parte del magnetismo como tal, porque el tema que sigue es algo que ya empezamos a hablar, que es el electromagnetismo.
y quisiera dejarlo aparte, ¿sí? Para poderlos más o menos diferenciar y a qué se refiere uno y otro, aunque tienen mucha similitud. Pero bueno, les comento, les repito, esto sería toda la información de la clase y también les repito la actividad del día, que es la actividad experimental de la página 83, que ya les di algunas pistas de lo que puede suceder. Y también, chicos, en este caso haríamos la actividad de la página 84, que es esta, ¿sí? Que son dos actividades básicamente dentro de esta misma actividad. Actividad 1, ¿sí? En la que dice, elabora en su cuaderno una tabla de similitudes y diferencias entre cargas eléctricas y polos magnéticos. Vamos a empezar a ver el tema eléctrico y el tema magnético, ¿sí? Y en la parte 2, en la actividad 2 de esta misma actividad, nos dice que con un imán en mano recorran su casa para observar qué objetos atrae y qué objetos no, ¿sí? Y vamos a ir describiendo lo que nos pide esa actividad. Ok, les recuerdo, completar actividad experimental de la página 83, ¿sí? Y la actividad de la página 84. Ok, no se olviden, chicos, de también visitar las fuentes que nos ponen aquí para complementar, aquí también tenemos otra, complementar muy bien la temática del día. Pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Y pues seguimos pendientes con sus tareas, sus trabajos, se las encargo. Cuídense, no se los vayan a juntar después. Y pues bueno, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. ¿Vale? Adiós.